un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos, esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Cuidado, chilenos hablando. Luego del golpe militar, el director chileno Raúl Ruiz decidió quedarse en Francia y tener en ese país la carrera cinematográfica que se veía tan difícil en su terruño. Así fue como, con enormes dificultades y con altas cuotas de improvisación, en suelo francés terminó filmando meses después del golpe una comedia negra llamada Diálogo de Exiliados. La mayor parte del elenco estaba formado por sus amigos, ellos mismos tan exiliados como sus personajes. Entre los pocos actores profesionales estaba un joven Sergio Hernández, quien interpreta a Fabián Luna. Fabián Luna es un cantante que viaja desde el Chile de Pinochet a actuar en el Olympia de París, en una especie de gira de buena voluntad donde, como él mismo dice, pueda contarle al mundo la verdadera realidad chilena. Lejos, por supuesto, de la propaganda de la izquierda mundial. Pero el cantante, auspiciado por la Junta, se topa con un obstáculo inesperado. Un grupo de exiliados chilenos que deciden interceptarlo a su llegada, llevárselo de farra y demorarlo para evitar que haga su show. Como ellos dicen, un secuestro a la chilena. El secuestro de Fabián Luna se convierte en una serie de diálogos, la mayoría confusos, otros simplemente delirantes, en las distintas habitaciones y balcones de una casa. Esa casa es el escenario de buena parte de la película. Dentro de sus paredes, los exiliados intentan recrear o mantener las rutinas y costumbres de su país, pero ignoran que la chilenidad la llevan a cuestas, capturada para siempre en algo invisible pero indestructible, como es el lenguaje. Diálogo de Exiliados, al igual que muchas otras películas de Raúl Ruiz, terminó siendo un juego respecto al habla chilena, algo que fascinaba al director incluso después de pasarse toda una vida en Europa. Y en ninguna escena de Diálogo de Exiliados están expuestas de manera tan prístina y divertida las miserias del habla chilena como en la aparición del colega de Fabián Luna. En medio de los ires y venires dentro de la casa, a Fabián lo llevan a una salita donde lo espera otro músico chileno. Sin decir aguabá, sin pedir perdón ni permiso, el colega empieza a contar una larga historia. Y lo hace en ese sonsonete que todos los chilenos hemos escuchado. Esa mezcla de vanidad, ramplonería y frivolidad de alguien que cree estar contando la cosa más importante del mundo a un auditorio cautivo. ¿Qué tal París? No es fácil esto, ¿no? No, difícil, pero cuando uno se sabe arreglar, weón, siempre llega, weón. Esa weá, seguro, weón. No era la primera vez en el cine de Ruiz que el director inventaba un personaje así. El profesor de Palomita Blanca, con su extenso monólogo sobre la fabricación de sillas y cámaras sin rollo, es un primo cercano del colega de Luna. El relato que hace el colega parte mencionando dos cosas: las pellejerías de ser chilenos fuera de Chile y el gordo Schaeffer. ¿Cómo lo hiciste para llegar hasta acá? Puta esa weá. Esa weá me complica, pero sí. Te voy a contar, weón. ¿Te acordáis vos en Chile que yo andaba con la orquesta del rock and roll y weá, tocando por aquí y por allá? He trabajado un poquito con el, ¿te acordás? El gordo Schaeffer, el de los grecos, ¿viste? El sonido griego, toda esa weá. Este gallo se fue a Estados Unidos. Me mandó una carta, weón. Me decía ahí que en Chile, weón, no sabían nada de nada, weón. Que en Estados Unidos estaba la verdadera onda, weón. Que este weón conocía, ¿sabía quién? A Andy Iglesias, weón. Ambos elementos van a reaparecer una y otra vez en la historia. En cierta forma, ambos elementos, son el centro de la historia. El colega le cuenta a Fabián Luna que en busca de trabajo empezó a viajar, y en el curso de sus viajes empezó a meterse en toda clase de negocios turbios. Y de a poco, una serie de anécdotas que supuestamente iban a girar en torno al mundo musical se van volviendo una serie de delitos canallas y dobles sugerencias.
tráfico de drogas, carne robada a los leones del zoológico y luego revendida a precio de oro, servicios de intérprete para marineros negociando con trabajadoras sexuales. El colega ha hecho de todo en su vuelta al mundo, menos tocar. Pero una cosa se mantiene en sus vagabundeos desde Chile a México y a Guatemala y de vuelta. Y esa cosa es que en cada puerto, bar o callejón donde termina parado, se encuentra con el Guatón Schaeffer. Lo dice con la resignación que solo conoce un chileno. Luego de nombrar un lugar insólito, dice: ¿y a quién me encuentro ahí? Al Guatón Schaeffer. En Tegucigalpa, weón, Guatemala, por todos lados. Llegué allá, weón, ¿sabes con qué me encuentro? Con el Guatón Schaeffer, weón. Yo ya no estaba con los grecos, estaba con el Holiday on Ice, weón, haciendo unos arreglos, weón, bebop tropical, toda esa weón. A cierta altura de su relato, el mismo Fabián Luna está incómodo. No sabe a dónde va la historia, pero sabe que no le va a gustar. El relato de su colega, además, era que no, está plagado de prejuicios respecto a todo lo que existe fuera de nuestras fronteras. En un momento casi conmovedor en su brutalidad verbal, el colega le dice a Fabián Luna lo mucho que le molestó cuando en un barco americano experimentó el racismo de los marineros. Y remata quejándose: para ellos yo era indio, vos veis la pinta mía, en Chile no somos indios, somos blanquitos. El músico nunca termina su relato. No tendría cómo, ya que su monólogo en realidad no es una historia, sino una serpiente que se muerde la cola. En cada lugar donde vaya, en cada puerto que visite, se va a topar con el Guatón Schaeffer. No tiene forma de evitarlo porque, y ahí el verdadero sentido de la escena, el Guatón Schaeffer es Chile. Es el recuerdo del país perdido que salta una y otra vez en cualquier lugar del mundo. Es terrible el exilio, parece decir Ruiz con esta escena, pero también es muy terrible no poder jamás arrancarte de tu país, ni siquiera en una conversación en un departamento de París. ¿Usted de dónde es?, le pregunta alguien a un chileno al principio de la película. Este responde: lejos, muy lejos. Diálogo de exiliados fue, en el contexto, una de las películas peor entendidas en la carrera de Raúl Ruiz. Según el mismo director dijo en una entrevista años más tarde, su intención original había sido no solo apoyar la causa, sino también lanzar algunas advertencias. Dijo, abro comillas: yo estaba convencido de que era una película militante, un llamado a la unidad, una especie de previsión de que todos los errores que podrían cometerse tendrían que evitarse. Cierra comillas. La causa podrá ser justa y necesaria, decía Ruiz, pero la empujan las personas y éstas cometen errores. Sería otro error, uno muy grande, atacar una causa social debido a las falencias personales de quienes la defienden. Esa era la intención, al menos en el discurso. Pero el camino al infierno, sobre todo a un infierno chileno, está pavimentado de buenas intenciones. A Ruiz lo atacaron algunos miembros de la propia comunidad chilena en el exilio. Dijeron que su película atornillaba al revés y que no era correcto burlarse de la dramática situación que vivían. Lo cierto es que Diálogo de Exiliados es una película muy juguetona y llena de ironía, pero jamás se burla de sus personajes. Al revés, los mira con una mezcla de ternura y terror. Esa misma ternura y terror con la que uno observa a esos familiares que conoce desde la infancia. Eso es Diálogo de Exiliados en un sentido. Una película familiar, sobre un familión, aclanado entre las sillas y las frazadas de un departamento del que casi no quieren salir. Si existe eso que los ciúticos llamaban antes la gran familia chilena, es probable que sus integrantes no estén conectados por la sangre, sino por la lealtad a un habla, el habla chilena. Le pido la cuenta, le dije una vez a un garzón argentino. ¿Me la va a pedir o me la está pidiendo?, me preguntó de vuelta. Él tenía razón. Sin embargo, sigo diciendo cada vez que voy a un local: le pido la cuenta. Del habla chilena no se escapa nadie nacido en Chile, aunque viaje 1000 kilómetros y se embarque en todos los cruceros del mundo. El chileno podrá huir al quinto infierno. Hasta ese lugar, como el perro Drupi cazando al lobo fugitivo, llegará el Guatón Schaeffer. Y para hablar de sus encuentros con el Guatón Schaeffer, no quedará otra que hablar en chileno. Es el lenguaje que fascinaba a Ruiz, porque lo veía como un desafío a la lógica,
al sentido y a las leyes de la física. Porque, a pesar de todo, como decía el director, los habitantes de este país se entienden entre sí, aunque no sepan de qué están hablando. El mejor ejemplo de eso está en otro momento de Diálogo de Exiliados. Es ese donde un chileno le pide a otro que le revise una carta de petición que quiere mandarle a un famoso escritor ruso. Y uno de los párrafos de la carta dice así: Señor Alexander Solzhenitsyn, mi hermano está preso y condenado a la pena máxima en Chile. Como él es de ideas de izquierda y el gobierno chileno de derecha, se puede decir que él está en la misma situación que la suya, pero al revés. Soy Daniel Villalobos, esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Mira, es complicado, yo sé que es difícil. Aquí las cosas son diferentes.